La NASA tiene a personas viviendo ya en la Luna, sobre una estación espacial. Algo aterrador, peor que los extraterrestres llegaron y están acabando con la humanidad. Me enviaron a rescatarlos. Muy bien, chicos, es hora de sentarse y escuchar. Llegamos en media hora y hay mucho que informar, gritaba Jepsen desde la parte delantera de la cabaña, atrayendo toda nuestra atención. Hay comida y agua junto a la pared. Si tienen hambre, coman ahora. Todavía sentía que iba a vomitar tras despertar del hipersueño, sin saber dónde estaba y aturdido como un tronco. No iba a comer ahora mismo, con todo mi ser necesitado solo para mantener mi atención en Jepsen. Están todos aquí porque sus habilidades les han ganado un lugar. Sé que los peces gordos les dijeron que aceptar esta misión es como conseguir el maldito billete dorado para hacerle cosquillas en las pelotas a Wonka. Les diré que lo ofrecieron por una razón. La mayoría no lo verá. No sabemos en qué demonios nos estamos metiendo aquí arriba. Y para que todos sobrevivan, necesito que estén concentrados como nunca. Jepsen ya estaba acostado, escupiendo mientras gritaba para que todos lo oyéramos. Recorrí la cabina con la mirada, contando a 10 en total, todos equipados con armamento listo. Mira, no suelo salir del retiro, pero cuando me contactaron hace unas semanas y me ofrecieron lo que Jepsen dijo, básicamente, no pude negarme. Claro que últimamente tenía bastante éxito en el mercado freelance en cuanto a seguridad, pero considerando la cantidad de mierda que tengo en el tío Sam, pensé que ya me habrían pagado lo suficiente como para asegurar mi silencio. Supongo que solo hacía falta que la gente adecuada necesitara mis habilidades, junto con estos otros ingenuos de aquí. Todos encajamos en el estereotipo. Hombres, mayores, con un claro historial militar, y la mayoría con cicatrices que lo demuestran. Ahora, imagino que hace unos días, ninguno de ustedes sabía que existían viajes espaciales como este. Una mierda de Star Trek. Pero eso es solo el comienzo de lo que encontrarán. Actualmente estamos de camino a una estación espacial conocida como el Puesto de Avanzada Styx. Este lugar es donde vive la élite de la élite, a salvo con todo su dinero y lejos de los problemas y preocupaciones de la Tierra. El Puesto de Avanzada Styx es del tamaño de un pequeño rascacielos y cuenta con todas las comodidades que cualquiera podría necesitar para vivir durante cientos de años. Esta gente es de la que ni siquiera se sabe nada, porque son lo suficientemente ricos como para hacerlo posible, ¿entiendes? En total, con el personal y los ingenieros auxiliares de la estación, hay unas 200 personas viviendo aquí. Un hombre apoyado en la pared a mi derecha levantó la mano, inquiriendo. Jepsen asintió antes de preguntar. Con todo respeto, señor, esta gente ya debería tener una seguridad excelente con esa cantidad de dinero. Jepsen se rió de eso, asintiendo al hacerlo. Claro que sí. Por eso te ofrecen una recompensa tan estúpida. Desde hace unos 6 meses, toda comunicación con cualquiera de aquí arriba se cortó por completo. No hay señales de vida desde entonces, y ningún indicio de nada que nos diga qué puede estar pasando. Enviaron un último mensaje antes de que todo se apagara, y no significa nada, por lo que sé. Solo un mensaje. No los reconozcas. Averigua qué significa eso y te llevas el premio gordo, supongo. ¿Así que los extraterrestres se llevaron a esos ricos bastardos?, dijo otro de los chicos riéndose, provocando la ira del resto. Ese es el problema, no lo sabemos. Una nave de suministros llegó hace un par de meses para una entrega programada. No hemos tenido noticias suyas desde entonces. Todo lo que llega aquí queda en silencio en cuanto pisan ese puesto de avanzada, mencionó Jepsen y continuó. Ahora bien, considerando nuestro entorno, no podemos entrar aquí con munición normal. Han estado proporcionando un nuevo prototipo de arma que dispara pequeñas ráfagas eléctricas que son suficientes para paralizar a la mayoría de los humanos al contacto. Úsenla con prudencia o... Alguien desde la cabina lo interrumpió, una voz nerviosa que resonaba por el altavoz. Chicos, quizá les interese ver esto. Disculpen la interrupción, Jepsen. Es importante. Las contraventanas de la ventana a mi derecha comenzaron a abrirse, revelando el vacío que nos separaba un grueso plástico hecho para resistir la ausencia total de atmósfera. A lo lejos, el sol brillaba,
proporcionando calor y luz a todo un sistema solar. Solo podía pensar en estar sentado en una bonita cabaña en la tierra, desperdiciando mis días en un silencio donde todo esto jamás podría volver a encontrarme. Pronto, espero, se me cortó la respiración al ver el problema pasar rápidamente junto a nuestra ventana. Una chica, probablemente de no más de 15 años, flotando sin rumbo por el cosmos, a merced de la fuerza que la empujaba al frío vacío. Sus ojos miraban sin vida hacia adelante, con un pánico permanente congelado en ellos por lo que la había traído hasta allí. «Dios mío, está bien», maldijo Jepsen. Más allá de nuestra nave, en la dirección desde la que flotaba la chica, una pequeña y elegante estructura flotaba en órbita. Styx se alzaba imponente, sin una sola señal de vida atravesando las enormes ventanas que ocultaban a sus habitantes. Jepsen volvió a hablar. «En resumen, estamos aquí para averiguar qué demonios pasó, rescatar a los supervivientes y volver a casa. ¿Entendido, amigos?». Todos murmuramos en señal de asentimiento, aún absortos en la chica que flotaba junto a nosotros en el espacio. Era tan inquietante, flotando a una velocidad relativamente rápida, pero todo en ella permanecía inmóvil, ni un solo cabello ondeando mientras se deslizaba, como un fantasma bajo la luz del sol que se filtraba. Un escalofrío me recorrió la espalda antes de dar una vuelta triunfal y volver a subir, haciéndome temblar visiblemente y provocando la risa de los hombres a mi alrededor. «Hay más». La voz volvió a sonar por la radio mientras los demás apartábamos la vista del cuerpo que flotaba hacia Styx, que se cernía al fondo. Era difícil distinguirlos en la vasta oscuridad del espacio, pero al final conté unos 10 u 11 cuerpos flotando en el espacio, todos orbitando alrededor de Styx, como si esperaran a que los dejaran entrar. Bueno, eso es simplemente escalofriante. Un soldado a mi lado, un tipo corpulento con uno de los tintes de pelo castaño más feos que he visto, susurraba. Gruñí de acuerdo cuando el piloto empezó a darnos instrucciones para desembarcar. Me quedé en blanco. Simplemente me alineé detrás de los demás para salir por la esclusa de aire cuando conectamos. El rifle de cerrojo que nos dieron era ligero, casi demasiado ligero. Sentí como si me adentrara en un infierno desconocido armado con una maldita pistola Nerf. «Muy bien, caballeros», continuó Jepsen, mirándonos a todos a los ojos mientras se encontraba frente a la esclusa. «Si ven algo sospechoso, avisen a los demás. No reaccionen de ninguna manera que pueda llamar la atención. No estamos seguros de qué pasó aquí arriba, pero esos cuerpos afuera no son una señal de bienvenida. Regresen con vida». «Señor», dijimos los 10 al unísono, con la programación de antaño despertando. Esto no se parecía en nada a los desiertos de Oriente Medio, gracias a Dios. Pero a estas alturas, un poco de sol cálido sería una bendición. Un fuerte siseo me devolvió al presente. La trampilla que teníamos delante se abría a un pasillo brillantemente iluminado. Los paneles blancos eran casi cegadores, y las luces LED de arriba parpadeaban, provocándome casi de inmediato dolor de cabeza por el zumbido. Sin embargo, solo los 2 primeros tramos del pasillo estaban iluminados, y todo lo que quedaba más allá se iba envolviendo en oscuridad a medida que se adentraba. Todos nos tomamos un momento, haciendo las paces con nuestras creencias, y entramos. No creo haber sentido nunca una quietud como la que siento aquí. Todo estaba en silencio, pero no en paz. Había discordia, como cuando sabes que la ausencia de cualquier sonido significa problemas, como si alguien intentara que no lo pillaran haciendo algo malo. Ya se me revuelve el estómago, sabiendo que estamos en un lío que nos supera incluso antes de adentrarnos en este maldito lugar. Pero no hay opción. Hay que seguir adelante. Seguimos avanzando por el pasillo, encendiendo linternas mientras la estación se oscurece. Al poco rato, nos encontramos con un atrio central, prácticamente como una enorme plaza del pueblo, desde donde todo se ramifica. Pude ver letreros de pequeños negocios, restaurantes, tiendas, otro que indicaba una zona de spa, entretenimiento, y otro que tenía escrito alojamiento, administración, en letras grandes, cada uno con su propio pasillo que se bifurcaba. Dividiendo cada camino, había una enorme ventana,
del suelo al techo, que revelaba la majestuosidad del espacio en todas direcciones. Jepsen les indicó a todos que se dispersaran, buscando cualquier señal de lo que pudiera estar sucediendo allí. Solo tardaron unos instantes en encontrar alguna señal de violencia. Salpicaduras de sangre seca y marrón estaban por todas partes, ya fuera cubriendo ventanas o decorando los muebles que nos rodeaban. Alguna parte del cuerpo estaba esparcida por el suelo, aunque no se veía en ninguna parte. Sin embargo, el olor era lo peor, impregnándolo todo como si estuviéramos envueltos en un sudario de muerte. Todos podíamos sentir la sombra de la muerte presionando desde arriba, diciéndonos que no había salida. Casi me atraganté cuando pasé junto a un sofá y encontré un cuerpo tendido, con los ojos desorbitados, las manos aún arañando para intentar no ver lo que fuera que estuviera allí. Un grito resonó por toda la sala de espectáculos, convirtiéndonos a todos en esculturas de hielo al perforarnos los oídos. Nos miramos, sin saber qué pensar del ruido. Sonaba vagamente femenino, pero la cantidad de rabia y dolor que contenía. Lo he oído en algunos sitios, normalmente rodeado de bombas y disparos, y nunca es bueno. Jepsen dio la señal, y todos lo seguimos por el ala de entretenimiento a paso rápido, intentando mantener el menor ruido posible mientras intentábamos encontrar alguna señal de lo que fuera aquello. Sin embargo, al llegar al centro de entretenimiento, solo recibimos más preguntas. Una puerta a nuestra derecha se balanceaba, abriéndose y cerrándose con bisagras chirriantes. Jepsen se acercó primero, poniendo un pie en el camino antes de cruzar lentamente la puerta, deteniéndose y retrocediendo en cuanto vio lo que había dentro. Un momento después comprendí por qué, al percibir un hedor del que había aprendido demasiado durante mi tiempo en el frente. Había muerte en esa habitación. «Fuera, fuera, fuera», susurraba una voz a nuestras espaldas. Me giré a tiempo para ver a un hombre más joven, de unos 20 y tantos años, que empezaba a gritar cada vez más alto. «Los vas a traer de vuelta. Por fin me dejaron en paz. ¡Fuera!». Estaba despotricando y delirando cuando uno de los soldados se le acercó, levantando la mano para intentar calmarlo un poco. Todos apretamos las armas con más fuerza cuando se detuvo de repente, con la mirada fija entre nosotros y algo que parecía oculto en los conductos de aire. Malditos idiotas, un montón de malditos idiotas. Volvió. Solo pasaron unos segundos antes de que lo destrozaran ante nuestros ojos, aparentemente desde dentro. Vi su mandíbula derribada por la nada, arrancada directamente de su cráneo, con tendones desgarrados al estirarse. La sangre brotaba a borbotones mientras sus gritos se intensificaban, haciéndonos a todos paralizar el paso. Un par de tipos le apuntaron con sus armas, pero Jepsen extendió una mano para detenerlos. Segundos. Mientras le arrancaban la mandíbula, lo estiraban en todas direcciones, como en una película de zombies de mierda, donde tiran del cuerpo hasta que todos reciben su comida, hasta que muere. «¿Qué demonios hizo eso?», susurró un soldado. Los demás pensábamos lo mismo, pero Jepsen ordenó en ese mismo instante que todos salieran, indicándonos que volviéramos a la puerta por la que entramos, hasta el centro de la estación. «Hay unos 10 cuerpos justo dentro de esa puerta en la misma situación», mencionó Jepsen mientras caminábamos, señalando la puerta que seguía oscilando amenazadoramente. Cualquier cosa que pueda hacer eso ya está en nuestra lista de cosas con las que no debemos meternos, pero no vi nada. ¿Alguno de ustedes lo vio? Todos respondemos negativamente. «Como si el viento lo hubiera hecho pedazos», murmuró otro tipo. Parecía que lo estaban matando fantasmas. Un hombre a mi derecha esta vez. Pasábamos junto a una ventana cuando uno de ellos se detuvo, mirando el vacío que esperaba tragarnos. Era como si la oscuridad exterior estuviera esperando nuestro desliz, un movimiento en falso para poder atacarnos. Había más cuerpos flotando, condenados a orbitar la estación para siempre gracias a lo que los había lanzado allí. El soldado que se detuvo miraba fijamente a lo lejos, entrecerrando los ojos ante la oscuridad exterior para intentar ver algo mejor. «¿Ven esos cuerpos, verdad?», dijo cuando casi choqué con él. «Ese de ahí creo que lleva morado», lo vi saludando. «Probablemente solo sea el viento, imbécil. Salgamos de aquí», espetó un tipo a mi izquierda llamado Stentz,
abriéndose paso a empujones. «No hay viento en el espacio, imbécil». Mullins, desde más adelante, un hombre mayor y canoso al que le faltaban un par de dedos. «Vamos, chaval, nadie ahí fuera te va a saludar sin motivo alguno». «No, está saludando». El hombre de la ventana continuó. Se acercó, casi apretando las manos contra el cristal y concentrándose en un cuerpo en particular, a lo lejos. Seguí su línea de visión, sin llegar a seguirlo del todo por un momento antes de que el movimiento se hiciera evidente. Había una mujer flotando en el espacio, con el cabello desparramado y congelado por la falta de gravedad, y nos sonreía. Apenas podía distinguirlo, pero las sombras que el sol lejano y la basura espacial proyectaban sobre su rostro le daban la impresión de una sonrisa siniestra. El mayor problema, sin embargo, como él había notado, era que nos saludaba. No había nada en el vacío que la hiciera moverse. Era imposible que siguiera viva, solo con pantalones cortos y una camiseta en el vacío del espacio infinito. Pero su brazo derecho giraba sobre el codo mientras su mano se movía como loca, saludándonos. Me quedé paralizado, intentando desesperadamente dejar de verlo. Solo había oscuridad donde deberían estar sus ojos. Solo los dientes se asomaban a través de la siniestra sonrisa, dándole rasgos distintivos. Lo único que pude hacer fue retroceder un paso, avanzando desesperadamente sin mirar atrás, intentando que Jepsen viniera a echar un vistazo. «Jepsen, Jepsen, hay algo ahí fuera», dije, señalando hacia donde el otro soldado seguía en la ventana. Lo vi levantar una mano y sentí un nudo en el estómago al retroceder. Empezó a gritar. «Oye, está viva, hay alguien vivo ahí fuera». Le devuelve el saludo a la mujer, indicándole que se acerque. «Oye, ¿me oyes? Te traeremos de vuelta». Desde donde estoy en el pasillo, puedo verla, justo afuera de la ventana. Es imposible que un ser humano pueda acortar la distancia entre donde estaba y afuera tan rápido, y mucho menos estando en órbita. Sin embargo, eso era lo que menos me preocupaba ahora, porque él seguía saludando furiosamente, golpeando la ventana y gritándole que la ayudaríamos. Ella se extiende a través del grueso cristal de la ventana como si no hubiera nada, abrazándolo con fuerza. Él parece bastante sorprendido, pero apenas siente la sorpresa antes de que ella lo sujete, sacándolo por la sólida ventana para que esté con ella. En cuanto llegó, se fue, dejándolo parcialmente flotando fuera de la ventana mientras la mitad inferior de su cuerpo se deslizaba hacia el suelo a nuestro lado, separado por la sólida pared que los separaba. Un par de hombres a su alrededor empezaron a golpear la ventana, intentando encontrar la manera de que volviera a entrar, pero fue inútil. La sangre que emanaba de su torso cercenado hirvió al chocar con el vacío del espacio, con daños irreparables que ya estaban causando estragos en sus pulmones y órganos internos. Toda el agua de su cuerpo se evaporó a la vez, y los órganos más expuestos se evaporaron rápidamente primero. Apenas tuvo tiempo de percibir el miedo en sus ojos antes de que burbujearan, crepitando silenciosamente en el vacío mientras grababan sus últimas imágenes en su cerebro, para luego unirse a ellas en el exterior. «Deja de hacerles caso». Una voz se escucha por un altavoz sobre nosotros, sobresaltándonos a todos tras el horror que acabábamos de presenciar. «Si los reconoces, morirás». «¿Y tú quién demonios eres?», empezó a gritar Stentz al techo, levantando el arma como si fuera a disparar a la nada. «Alguien que lleva más tiempo aquí que tú», respondió la voz. «Ven a verme a la administración y te contaré lo que pasó. No les hagas caso por el camino». El intercomunicador crepitó, dejándonos sin palabras. La voz era definitivamente de mujer, pero aparte de eso, no pude identificar nada. Todos nos quedamos allí un momento, mirando a Jepsen, ya que era el oficial superior de la misión. Negó con la cabeza y suspiró. «Estaba a punto de decir que nos largáramos de aquí», mencionó, mirándonos a todos. «Por desgracia, nos dijeron que rescatáramos a cualquier superviviente que pudiera estar aquí arriba, y a quien fuera que estuviera calificado. Vamos a administración. Si eres demasiado cobarde, no te culparé, pero regresa a la nave. Lo último que necesitamos es otra situación como la de Gates».
Señor, dijimos todos, algunos más inseguros que otros. Vi a 3 de los chicos restantes irse, recorriendo el largo y parpadeante pasillo de vuelta a la nave. Una parte de mí quería hacer lo mismo, pero la otra gritaba que necesitaba averiguar qué demonios había visto. Esa mujer fuera de la ventana no estaba viva, eso seguro, pero ¿cómo lo hizo? Era como un fantasma que atravesaba la pared de la estación. Estaba ahí un segundo y se había ido al siguiente. Los demás, conmigo. Recuerden lo que dijo la voz sobre reconocerlos. Nos miró a cada uno a los ojos, uno por uno, asegurándose de que entendiéramos. Ya solo quedaban 6, un equipo unido de cara al futuro, y la comunicación sería necesaria para sobrevivir. Yo, Mullins, Stentz, Jepsen y otros 2 tipos llamados Frond y Pierce. Eso era todo. Si ven a uno, no lo reconozcan, no hablen de ello. No sabemos a qué nos enfrentamos y vamos a sobrevivir como podamos. Saquen a esta persona y se acabó. Todos asintieron de nuevo, mirando hacia el ala de administración y las habitaciones de la estación. Estaba oscuro. Un pequeño ascensor al final del pasillo era nuestro punto de acceso. Todos entramos en fila, apiñados como sardinas en un pequeño compartimento, sin tener ni idea de a dónde nos dirigíamos. Jepsen, al entrar último, pulsó el botón de administración, lo que provocó que las puertas se cerraran con un ding. Las luces LED sobre nosotros parpadearon, proyectando sombras amenazantes sobre las elegantes paredes blancas. Aproximadamente 15 segundos después de comenzar el viaje, el ascensor dejó de funcionar y las luces se apagaron por completo. «Maldita sea», Stentz maldijo, encendiendo su linterna y alumbrando a su alrededor. Lo vi paralizarse un instante mientras la luz se reflejaba intensamente en las paredes. Sin embargo, solo pasaron unos segundos antes de que las luces del ascensor volvieran a encenderse y nos pusiéramos en marcha de nuevo. «Somos 7», mencionó Mullins de pasada, con voz firme pero con cierta irritación. Parpadeé, adaptándome de nuevo a la luz, e hice todo lo posible por mirar sin moverme ni armar un escándalo. Desde mi sitio, al fondo a la izquierda, empecé a tomar nota en el sentido de las agujas del reloj. Stentz, Mullins, Frond, Jepsen. Dios mío, no estamos solos aquí. Allí, justo entre Jepsen y Pierce, había una anciana menuda. Su piel parecía a punto de desgarrarse a la mínima expresión. Venas oscuras y duras que se asomaban entre los huesos y los músculos atrofiados. Su rostro demacrado, enmarcado por una alborotada cabellera gris, le faltaban los ojos, igual que a la otra que flotaba fuera. Todos nos quedamos paralizados, sin reparar en la nueva integrante del grupo que nos rodeaba, intentando desesperadamente ignorarla lo mejor que pudimos, mientras el ascensor seguía subiendo. También lo vi en los ojos de los demás. Jepsen parecía a punto de salir de su maldita piel, de pie junto a la vieja bruja. Cada segundo de este viaje en ascensor se alargó como años, sintiendo que nunca seríamos libres. Mi respiración, a pesar de todos mis esfuerzos por mantenerla estable, empezó a salir entrecortada. El estrecho espacio del ascensor me estaba agobiando, y saber que la muerte se acercaba sigilosamente no me ayudaba en nada. «Una vez que se abra esa puerta, salgan despacio y no miren atrás, ¿entendido?», dijo Jepsen, y todos respondimos afirmativamente. La bruja estaba allí de pie. Un susurro bajo provenía de ella, pero era demasiado bajo para ser inteligible. Las luces parpadearon de nuevo, sin apagarse del todo, pero aún proyectando sombras inquietantes sobre todos nosotros. La puerta volvió a sonar, abriéndose de par en par a un pequeño pasillo blanco. Sentí la tensión en el pecho al pasar arrastrando los pies cuando llegó mi turno, intentando no rozar a la anciana ni hacerle caso. No creo haberme sentido nunca más libre que al salir por esas puertas. Seguimos avanzando por el pasillo, sin atrevernos a mirar atrás, al ascensor que seguía abierto. Oía las puertas cerrarse, o al menos empezar a cerrarse, antes de que algo las detuviera y las abriera. Continúa así cada pocos segundos. Algo mantiene el ascensor arriba y abierto. ¿Era la bruja? Nos persigue. ¡Ay, Dios! Podría estar justo detrás de mí ahora mismo, y ni siquiera puedo confirmarlo sin que me maten. Respira hondo. Casi llego.
¿Has visto a mi hijo? La voz venía justo a mi lado, vieja, áspera, como si quien hablaba no hubiera tocado el agua en años. Juro que si no tuviera la disciplina para mantener la vista al frente, estaría muerto. Por suerte para mí, alguien más no tenía la misma resistencia que yo. ¡Hijo de perra! Stentz apenas pronunció las palabras cuando oí un pulso de su arma, rozándome apenas el hombro al pasar volando. El idiota lo reconoció. La sangre caliente me cubrió mientras lo despedazaban, con la cabeza volando hacia adelante por el pasillo frente a nosotros. Me estremecí al sentir el rocío de fuerza vital en mi espalda, entrecerrando los ojos para evitar que me entrara. Stentz desapareció antes de que su cabeza tocara el suelo, con el miedo reflejado en sus ojos incorpóreos frente a nosotros. Seguimos avanzando. No teníamos mucho más que hacer, solo seguir avanzando por el pasillo hacia el letrero de admin al final. Había varias puertas a nuestro alrededor, abiertas para salas de reuniones, conferencias o simplemente presentaciones generales, supongo. No es que se usaran para eso ahora. Parecía que algunas habían sido abandonadas a mitad de uso, con los proyectores aún encendidos y las computadoras sobre las mesas. No se sabe cuánto tiempo llevaban así, pero era como una inquietante instantánea de una época justo antes del desastre. Una pequeña sombra atravesó una de las puertas al pasar, provocando la reacción de Pierce y Mullins. Nos encontramos en dos cuando algo invisible los arremete contra la puerta a ambos lados, separando extremidades del torso y arrastrándolos hacia la oscuridad del otro lado. La más mínima interacción, la más mínima señal de reconocimiento, y estas criaturas se abalanzaban sobre nosotros como si fuéramos comida recién preparada colocada frente a un prisionero hambriento. La risa de un niño resonó en las habitaciones circundantes, provocando un nuevo escalofrío de terror por mi espalda. Sentí como si un rayo me clavara los pies en el suelo por un instante, antes de obligarme a avanzar de nuevo, adentrándome desesperadamente en este infierno. Jepsen, Front y yo éramos los únicos que quedábamos, recorriendo el pasillo siguiendo las señales de administración. El diseño de este lugar era kubrickiano, pasillos casi infinitos que serpenteaban con habitaciones infernales a ambos lados. Creo que saben que estamos aquí. Deben saber que cualquier velo que los separe de nosotros es más probable que los deje pasar ahora mismo. Los gritos resuenan por los pasillos, entre risas y alaridos. Intentan doblegarnos, hacernos reaccionar. Nuestro faro en la tormenta finalmente estaba delante. Al final de este laberinto de pasillos había una pequeña oficina, con la ventana sellada con lo que parecía papel de aluminio y cinta aislante. Me recordó a esos teóricos de la conspiración que veías en los vídeos de los 90, pensando que todos intentaban leerles la mente con microondas y demás. La puerta se abrió al acercarnos y la seguridad nos invitó a entrar. Mientras corríamos, vi a nuestra salvadora, una mujer de unos 20 y tantos años, con el pelo castaño y desaliñado y gafas gruesas. Se apartó mientras todos atravesábamos la puerta a toda prisa, apoyándonos desesperadamente contra la pared buscando un lugar seguro, o al menos lo que esperábamos que fuera un lugar seguro. La mujer cerró la puerta tras nosotros, evaluándonos a todos y extendiendo la mano hacia una pistola que había sobre la mesa. Los monitores de televisión parpadeaban desde el escritorio cercano, alternando entre las señales de seguridad. Era difícil encontrar una pantalla que no mostrara un par de cuerpos destrozados cada vez que cambiaba de vista, y en algunas zonas aparecían enormes pilas de cadáveres en descomposición. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, preguntó Jepsen antes de que pudiera decirnos nada. Casi se rió entre dientes, sentándose en la mesa y mirándonos fijamente. «Malditos fantasmas, ¿qué pinta tiene?», espetó con un acento sureño. «¿Cómo demonios los envían aquí arriba, cabrones, a morir?». «Bueno, nos enviaron a rescatar a los supervivientes que estuvieran aquí arriba». «¿Supongo que eres tú?», pregunté, dando un paso al frente. Ella solo me observó, mirándome de arriba a abajo. Vi que sus ojos se posaban en mis armas, tanto el cuchillo en mi cinturón como el rifle a mi lado, buscando la mejor manera de quitármelas. Era una superviviente, sin duda. Solo la gente de este desastre que merece ser rescatada murió hace mucho tiempo. «¿Sabes dónde estás, verdad? ¿A qué te enviaron aquí arriba?».
Preguntó de nuevo, todavía evaluándonos. Me acerqué a la ventana, recorriendo con los dedos las largas y superpuestas filas de cinta aislante y aluminio que cubrían todo el marco. Ella se acercó y me apartó la mano de un manotazo. Les gusta mirar por las ventanas. No te metas con eso. Entonces, ¿qué demonios son? Preguntó Frond de nuevo, recostándose contra la pared y cerrando los ojos. Fantasmas. Es todo lo que tengo. Se encogió de hombros de nuevo. Se sentó de nuevo en la mesa y sacó una libretita, anotando palabras con un bolígrafo que atravesaba la espiral. De acuerdo, dije, levantando una mano. Déjame hacerte unas preguntas para poder, no sé, reconstruir todo esto. ¿Quién eres? Me llamo Shelley, fui una de sus chicas de placer aquí arriba, responde, mirándome por encima de su cuaderno. ¿Cuánto tiempo llevas aquí arriba, Shelley? Respondo, apoyándome contra la pared. Desde que tenía 8 años. Lo dice con tanta naturalidad que me tomó por sorpresa. ¿Eras una chica de placer? ¿A los 8? Dios mío. Frond negó con la cabeza. Jepsen parecía que se le iban a salir los ojos de las órbitas. Ay, cariño, eso no es lo peor que hicieron aquí. 17 años y he visto muchísimo. En ese momento se reía entre dientes, a pesar de nuestro horror. La gente de aquí no se consideraban personas, eran dioses, más ricos de lo que puedas imaginar, pero eso no les bastó. ¿Así que llevas aquí 17 años? ¿Cuándo empezó todo esto? Pregunté, intentando mantener el rumbo y recuperar la compostura. Mi compasión por los que vivían aquí arriba ya era bastante escasa, pero ahora, no, ahora se trata de volver a la tierra firme. Los primeros empezaron hace quizás un año. Algunos residentes mayores hablaban de personas que no estaban allí, y luego empezaron a aparecerse a cada vez más gente por toda la estación. Cada vez que alguien se fijaba en una, se acababa. Moría en el acto. Shelley divagaba. Debo decir que es agradable volver a tener gente de verdad con quien hablar. Estaba un poco encerrada. En fin, sí. La gente empezó a morir cuando vieron esas malditas cosas, incluso flotando fuera de la estación. Había muchos cuerpos fuera de la estación, flotando en el espacio. ¿Todos eran fantasmas?, preguntó Frond. Cielos. La mayoría de ellos estuvieron vivos en algún momento. Verás, cuando la gente empieza a ser destrozada por fantasmas que aparecen, los demás empiezan a perder la cabeza. Empezaron a disparar a la gente por la esclusa de aire como una especie de sacrificio para salvarse. No es que funcionara, respondió Shelley, riendo de nuevo. No, la mayoría se dio cuenta al poco tiempo de que estábamos todos condenados. Era solo cuestión de ver quién podía fingir mejor que no estaba allí. También pidieron ayuda. Hicieron venir a unos expertos. Todo esto me estaba volviendo loco. Más de un año pasando cosas así y a nadie se le ocurrió largarse de aquí. No es que suenen como personas normales y racionales, ni mucho menos, pero aún así, parece un caso obvio de saber cuándo salir de un lugar donde vas a morir. Siguió hablando. Intentaron hacer una especie de exorcismo, un par de pequeños rituales para limpiar la estación y todo. Los pobres desgraciados fueron destrozados pieza por pieza. Creo que los fantasmas se aseguraron de que siguieran vivos para sentir el dolor. Es la única vez que los he visto durar tanto tiempo. Terminó de escribir en su cuaderno y lo cerró de golpe. ¿Alguien mencionó algo sobre la causa? ¿Nadie tenía idea?, preguntó Jepsen. Ninguno de nosotros estuvo de acuerdo. Sé que todos los residentes de aquí estaban bastante mal de la cabeza, así que muchos pensamos que el infierno ya estaba harto de esperarlos. Se adelantó y envió a algunas de sus víctimas a cobrar, ¿sabes?, dijo, mirándonos al resto. Parecía una explicación tan buena como cualquier otra. Claro, uno suelta el infierno y no es tan fácil controlarlo. Así que casi todos acabaron siendo derribados junto con esta gente. ¿Cómo demonios sobreviviste tanto?, preguntó Jepsen, mirando fijamente a la mujer. Sin duda, parecía haber pasado por un infierno, pero de alguna manera, allí estaba, la única sobreviviente frente a nosotros. Se me dio muy bien ir a otros sitios, ya sabes, aquí arriba. Se señaló el cráneo, dándose un golpecito en la sien.
Cada vez que veo uno, me voy como siempre hasta que desaparece. Disociación. Crudo, pero si funciona, funciona. Es bueno tenerlo en cuenta. No es que no haya tenido mi dosis habitual de separación de mente y cuerpo durante algunos episodios de TEPT. Sin embargo, ella solo nos sonrió, como si no fuera consciente de lo que había pasado. La pobre chica estaba obviamente destrozada por todo el tiempo que estuvo aquí, pero al final, eso le salvó la vida. Bueno, solo tenemos que volver a la nave y llegar a casa. No hay más supervivientes, ¿verdad?, preguntó Jepsen, mirándola directamente a los ojos y asintiendo como para convencerla. Ninguno que yo sepa, no señor, responde Shelley, negando con la cabeza. El alivio que me recorrió el cuerpo fue algo de lo que quizá no debería estar orgullosa, pero pasar aún más tiempo en esta nave era algo que no me apetecía. De acuerdo, si necesitas traer algo, adelante, tómalo. Salgamos de aquí cuanto antes. Jepsen asintió y se dirigió a la puerta. Shelley se puso de pie, guardando el cuaderno en un bolsillo de sus pantalones. Front se levantó, ajustando su arma antes de darse cuenta de que estaba inservible, y se la quitó para dejarla atrás. No es que les vaya a afectar. ¿Para qué voy a ir más despacio?, dijo encogiéndose de hombros. Jepsen y yo intercambiamos una mirada antes de asentir, quitándonos también las nuestras y tirándolas sobre la mesa. Si nos matan, una taser de mierda no servirá de mucho. «Vamos, entonces». Jepsen abrió la puerta, casi chocando con la cosa que estaba justo enfrente, al otro lado. Era un hombre corpulento, calvo, aunque era difícil distinguirlo, ya que le faltaba un gran trozo de cráneo y piel. No sé si fue solo su primera reacción o si intentó contenerse, pero Jepsen simplemente soltó una palabra suave antes de que lo separaran, algo que le partía desde el hombro derecho hasta la ingle. Mierda. Su cuerpo se desplomó. Quizás el espíritu que lo mató quedó satisfecho con su muerte, pues desapareció instantes después de que el cuerpo se desplomara. «Hijo de perra», susurré, indicándoles a Front y a Shelley que se mantuvieran cerca al entrar al pasillo. «Shelley, si puedes hacer eso de ir a otro sitio, agárrate a mi chaleco y sígueme, ¿vale? Nos han gastado unas bromas al entrar». «Lo intentaré», murmuró. Sentí cómo pasaba un dedo por una de las correas de mi chaleco antibalas y por fin le daba algún uso aquí arriba. De verdad, me dan ganas de reír solo de pensar en lo mal preparados que estábamos al subir, sin que casi nada nos saliera bien. Los pasillos largos y tortuosos eran iguales a los de entrada. Hice todo lo posible por concentrarme en el futuro, sin prestar atención a las risas y gritos que provenían de las habitaciones a ambos lados. De vez en cuando, las sombras se colaban entre las puertas como una maldita persecución de Scooby-Doo, intentando que las reconociéramos casi atropellándonos. Pero uno finalmente se acercó demasiado. Me atravesó mientras pasaba entre dos puertas que conducían al ascensor. Sentí como si hubiera entrado en un congelador instantáneo, empapado en agua antes de que los ventiladores se pusieran al máximo, congelándome allí mismo. Hice todo lo posible por no gritar, por no dar señales de que sentía al demonio atravesar mi cuerpo. Sería la última vez que estaría de una pieza si no lo hacía. Sentí su mano en mi hombro, apretándome fuerte y empujándome suavemente hacia adelante. Front estaba detrás de nosotros, susurrándome en silencio que siguiera adelante. «Vamos, poco a poco, descongela el hielo y muévete. Solo tengo que pasar por el ascensor y volver a la nave». Logré pasar y, tras unos minutos más, encontramos el camino de vuelta al ascensor. La vieja bruja de antes se había ido, gracias a Dios, pero Front y yo sabíamos a qué atenernos. «Shelley, si ves que hay más gente en el ascensor, no lo menciones, ¿de acuerdo?», susurré, intentando parecer tranquila. Las estrellas centelleaban en los enormes ventanales que nos rodeaban, mientras esperábamos a que se abrieran las puertas del ascensor. Ella solo asintió. «Les gusta subir al ascensor». «Lo sé», fue su única respuesta. Sonó la campana, abriéndose para revelar a dos personas ya en el ascensor, esperándonos. Una estaba destrozada, completamente girada hacia atrás por la cintura, pero en posición de firmes, con la columna rota.
El segundo parecía como si le hubieran tirado del cuello con una cuerda mientras caía a cientos de kilómetros por hora, apenas agarrándose y grotescamente estirado. Oí a Front contener la respiración un poco, pero yo simplemente miré al frente. Vete a otro sitio, a cualquier otro sitio, y súbete al maldito ascensor. Entré, respirando un hedor a muerte podrida al pasar cerca de ellos. Shelly me siguió, con la mirada perdida, sin ver lo que teníamos delante. Sin embargo, Front se resistía. Avanzaba con rigidez, intentando ignorar las sombras de un final violento que se cernía frente a nosotros, pero incapaz de asimilarlas en su mente asustada. Empezó a murmurar una oración en voz baja, suplicando a un dios en algún lugar de la tierra, o más allá, en los cielos que lo salvara. Logró entrar de todas formas, y logré pulsar el botón del atrio central. Solo tenemos que mantener la calma, cerrar los ojos hasta que suene el timbre y podamos salir del ascensor. No hay problema. Al cerrar los ojos, el blanco brillante de las puertas se desvanece. Un vacío oscuro se apodera de mí. Es casi liberador no tener que preocuparme por lo que pueda ver al abrirlas de nuevo. Quizás simplemente las mantenga cerradas todo el camino de regreso al barco. Disculpe, ¿sabe cuándo llega el tren? Una voz en mi oído me devuelve al presente. Mis ojos permanecen cerrados, con la respiración entrecortada mientras intento determinarlo. No es mujer. Definitivamente no es Shelly. Y Front no preguntaría semejante disparate. Demonios. La voz sonaba como 1000 uñas rotas raspando un camino de grava, no como la de alguien vivo. Debería abrir los ojos, solo para asegurarme de que todos los demás estén bien. Number, no los abras. No te atrevas a abrir los ojos. Son esos cabrones los que estaban esperando aquí, a ver si los reconocía. Incluso abrir los ojos podría interpretarse como una señal. Solo manténlos cerrados, recto, atento a las puertas. Camino lo más rápido que puedo por el pasillo sin perder el ritmo. Finalmente, al salir del ascensor, abro los ojos y veo que Shelly sigue sujetando mi chaleco mientras Front se apoya contra la pared cercana. A través de la oscuridad del pasillo, se alza el atrio central. Nuestro último obstáculo antes de llegar a casa. Estaba vacío antes. Intento controlarme lo mejor que puedo, pero me dan ganas de gritar solo de ver la entrada del atrio. Es un camino directo para llegar a la nave. Probablemente 200 cuerpos apiñados allí, todos deambulando sin rumbo. Suaves susurros se colaban entre la multitud, sin sentido para cuando nos alcanzaban. Todos eran fantasmas, y si les prestáramos la más mínima atención, nos uniríamos a ellos. Creo que Front se derrumbó al ver tantos. No puedo culparlo, la verdad. Recorrieron todo el espectro. Hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, todos sufriendo alguna terrible aflicción que los trajo allí. Extremidades rotas, algunas completamente desmembradas o apenas sujetas al cuerpo original, eran comunes por toda la habitación. A algunos les faltaban grandes partes de la cabeza, con masa cerebral desparramándose. Eso era solo lo que podía ver desde aquí. Intentaba no mirar, no darme cuenta, no avisarles para que no se abalanzaran sobre mí como depredadores hambrientos de comida. La mano de Shelly me agarró del hombro una vez más, clavándose las uñas bajo el chaleco a medida que su ansiedad aumentaba. Antes de que pudiera darme cuenta, Front sacó un cuchillo de su cinturón y se lo pasó por los ojos a tajos rápidos. Debo elogiar su dedicación, pero, maldita sea. Casi me puse a gritarle al verlo. Casi ciego, soltó el cuchillo y levantó las manos, avanzando entre la multitud. Solo pude observar. Él aminora un poco la marcha antes de llegar a la multitud, como cuando te preocupa caer en un precipicio mientras nadas en la playa. Entonces se zambulló, abriéndose paso desesperadamente por el mar de la muerte con los dientes apretados. Pasó entre varios cuerpos antes de detenerse, gritando al pasar a través de otro. Quizás fue el aura fría que desprendían, solo por la sensación de estar cerca de ellos en el ascensor, pero pasar entre ellos lo destrozó, a pesar de no poder verlo. Empezó a gritar, extendiendo las manos hacia adelante, como si buscara una orilla lejana para evitar ahogarse. Fue inútil. Los fantasmas interpretaron sus movimientos como un reconocimiento.
y el mar de muerte se agitó mientras todos se abalanzaban para arrancarle su recompensa del cuerpo. La sangre se esparció por el aire, mientras su cráneo se abría. Se partía como un huevo y era jalado por ambos lados para luchar por el control de su columna vertebral, que se estiraba rápidamente. Frond desapareció en instantes, con fragmentos esparcidos por todos los rincones del atrio, mientras las sombras de la vida comenzaban a retirarse a su lugar de origen. Algunos desaparecieron, otros se quedaron. Mientras tanto, unos pocos comenzaron a vagar por el atrio, ahora libres de algunos de sus hermanos que los estaban apiñando. Dejé escapar un profundo suspiro, girándome para mirar a Shelley antes de emprender nuestro último viaje. «Tenemos que atravesarlos», dije, mirándola directamente a los ojos para asegurarme de que estaba allí conmigo. Ella asintió. «Ya lo he hecho antes, pero cuando los tocas, bueno, no es como si simplemente los atravesaras. Se estremece. Es como si lo vivieras. ¿Qué les pasó?» «Bueno, o hacemos eso, o nos quedamos aquí y nos morimos de hambre», dije respirando hondo. La libertad estaba tan cerca, una luz en esta lata oscura y llena de muerte. Lo único que se interpone entre nosotros y ese barco es un mar de muertos, y maldita sea. Voy a cruzarlo. La miro y le hago un gesto con la cabeza para que regrese. Hora de irse. Sé que si cierro los ojos, simplemente encontrarán otra forma de llegar hasta mí. Los veo a todos justo delante de mí, a docenas a lo largo del camino hacia la nave, pero no hay otra forma de rodearlos. Respiración profunda. Y primer paso. Un pie delante del otro, Shelley con una mano apretada en mi hombro mientras nos guío hacia la meta. En poco tiempo paso a través del primer fantasma, sin prestarle atención mientras el frío me invade. Está vacío, y hay un repentino hoyo vacío en mi pecho cuando me golpean. Por el rabillo del ojo los veo, un hombre de mi edad, de pie allí. Un enorme agujero fue abierto en su pecho. Juro que casi sentí como si pudiera sentir la herida atravesando mi propio cuerpo. Una enorme ronda de municiones atravesándome en un escenario desértico demasiado familiar. Tan pronto como lo vi, la visión terminó, dejando ese pozo vacío de desesperación atrás para que yo lo llevara adelante. Cada persona que me cruzaba intensificaba esa sensación. El peso de la existencia se volvió abrumador, y no sé cuánto tiempo llevo atravesando el mar muerto. Mi miedo era un peso físico que me aprieta, haciendo que mis pasos se arrastraran como rocas con cada contracción muscular. Me siento tan débil, como si fuera a caerme y morir en cualquier momento, un cadáver en este océano de fantasmas. ¿Qué tan fácil sería dar marcha atrás ahora? Solo retroceder unos pasos y descansar en el pasillo del ascensor. Intentarlo más tarde, a ver si los fantasmas se dispersan. O podría mirar a uno de ellos directamente a los ojos. Eso acabaría con todo rápidamente y me aseguraría de no seguir sintiendo esa aversión absoluta por la vida que se había instalado en mis pensamientos. Más visiones me golpearon, mental y físicamente. Era una mujer golpeada hasta la muerte por alguien a quien amaba. Soy una adolescente siendo golpeada de frente por un auto. Un hombre mayor muriendo de un ataque al corazón en medio de su oficina. El supervisor gritando mientras todos solo charlan por teléfono a mi alrededor. ¡Bum! Un disparo en la cabeza de un cazador demasiado ansioso termina con mi vida, con solo 12 años. El agua presionando por todos lados, pero mis pequeñas extremidades no están lo suficientemente desarrolladas como para luchar contra la mano fuerte que me sujeta. 10 hombres me sujetan, uno golpeándome hasta el vacío de la muerte mientras los demás se aprovechan. Cada cuerpo que paso me muestra exactamente cómo murieron, sumidos en la tragedia y la violencia, mientras siento hasta la última gota de dolor, ira y pena que sintieron en ese momento. Ahora entiendo por qué lo hacen, por qué están aquí. Todavía no tengo ni idea, pero lo entiendo. Cuando alguien sufre toda esta violencia al salir, lo único que quiere es que alguien se dé cuenta, que diga algo, que alguien intervenga y pare lo que está pasando. Ahora que ya están muertos, ¿de qué sirve darse cuenta aparte de infundir ira? De todas formas, ya era demasiado tarde. Soy una esposa golpeada hasta la muerte por un marido borracho,
Una niña abandonada a morir de hambre por culpa de sus padres negligentes. Un anciano encerrado en lugar de recibir cuidados mientras la demencia se apoderaba de él. Cada vida reforzaba mi sentimiento de que era mejor rendirse. Cada espíritu se acercaba a mí, incluso mientras miraba hacia adelante, intentando desesperadamente purgar mi mente de todo lo que me rodeaba. Shelley seguía aferrada a mi hombro. Si me rendía, se quedaría aquí, atrapada en medio hasta que el barco se fuera o la destrozaran. La pobre chica ya había sobrevivido bastante. No debería haberla truncado por mi cobardía. Me abro paso, viendo espectros por todos lados acercándose, intentando desesperadamente captar mi atención. Por un segundo, puedo jurar que bajan de encima de mí, desesperados por arrebatarles cualquier pequeña atención que les diera y usarla para hacerme pedazos. De repente, somos libres. Se acabaron los fantasmas, los espectros. La opresiva sensación de vacío de momentos antes seguía ahí, pero finalmente se desvanecía poco a poco. Habíamos cruzado el río de los muertos, y nuestro ferry de regreso al mundo de los vivos brillaba ante nosotros. Las luces parpadeantes que se veían más adelante me indicaron que estábamos cerca. Agarré a Shelley del brazo y la jalé mientras aceleraba hacia la esclusa de aire donde estaba atracada la nave. Enseguida llegamos a la escotilla, golpeando para que nos dejara entrar quien aún estuviera a bordo. Al instante, se abrió con un silbido. 2 de los soldados que se habían marchado estaban de pie a cada lado, con el arma lista para disparar si era necesario. Los siguientes minutos son un borrón, pero recuerdo haber apretado el botón para cerrar las puertas y gritarle al piloto que volara. Los soldados restantes tenían muchas preguntas sobre dónde estaban los demás, pero les dije que solo teníamos que largarnos de allí. Naturalmente, no lo aceptaron así como así que tuve que decirles que todos los demás estaban muertos para que se fueran. Los cabrones se quedaron aquí sentados, cómodos, mientras yo veía cómo los destrozaban a todos, y tuve la maldita audacia de cuestionar si decía la verdad. Por suerte, se inclinaron más a creerle a Shelley, y ella les explicó en detalle lo que implicaba nuestro viaje de regreso, pues por fin habíamos dejado atrás ese maldito lugar. El puesto de avanzada Styx se desvaneció mientras emprendimos nuestro vuelo de regreso a la Tierra, siendo el único superviviente bajo nuestra protección. Me da igual lo que nos espere en la Tierra a estas alturas. Lo que quieran darme por esto no es suficiente, joder. Sobre todo, sabiendo a qué clase de gente nos enviaron a rescatar. Dios mío, ¿quién me va a creer lo que pasó aquí arriba? No es que no contaran con eso cuando nos reclutaron. Un cuerpo flota frente a la ventana mientras miro hacia afuera, con la vista fija en el sol. Muy, muy lejos. Lo noto saludarme, sonriendo entre dientes cariados, desmoronándose en el vacío. No creo que le vaya a prestar atención. Quizás si lo ignoro, no nos siga. Quizás